Última vez estábamos nosotros viendo los primeros 5 versículos del capítulo, ¿verdad? Vimos cómo el Señor eligió en particular a 12 hombres dentro de aquellos que le seguían para que fueran estos llamados apóstoles. Como vimos, la palabra apóstol simplemente lo que significa es enviado, ¿verdad? No tiene un sentido más allá de esto, pero en particular está ese grupo conocido como los 12. Es decir, esos no son cualesquiera apóstoles, fueron los que el Señor Jesús designó. No, obviamente, esto es simplemente de manera de repaso. Vimos que empezando desde Pedro hasta llegar a Judas, uno ve como un descenso de información, es decir, de los primeros apóstoles sabemos mucho más y definitivamente conforme vamos avanzando en la lista, menos sabemos de esos apóstoles en general. Obviamente de Judas, sí sabemos más, pero hemos visto, ¿verdad?, que Judas aparece al final de las listas, ¿verdad?, por ser el traidor. Entonces Jesús les da autoridad a estos hombres para expulsar demonios, para sanar enfermedades de la misma manera que Él lo hace. Y particularmente porque el Señor les dio esta autoridad, es lo que entonces Él empieza a escribir ya en más detalle a partir del versículo 5. Hay una misión que el Señor tiene para estos apóstoles. Y todo este discurso se extiende básicamente prácticamente hasta el final del capítulo 10. Se podría ver de una serie de discursos que el Señor Jesús tiene para con los discípulos. Entonces, para que no veamos esto como discursos separados, sino que forman parte de uno mismo, pero vamos a estudiar este fragmento que hemos leído del versículo 5 hasta el 15. Entonces dice el versículo 5, a estos 12 envió Jesús. ¿Verdad? No hay duda de cuáles son los 12 que se está refiriendo, ¿verdad? Los mismos 12 que han sido comisionados en la primera parte. Y estas son las instrucciones particulares que le dan. Primero dice, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo que el Señor está dando aquí es un patrón que es muy común en el Nuevo Testamento. Es decir, el mensaje del Evangelio primero llega a los judíos. Usualmente estos rechazan el mensaje. ¿Y qué sucede? El mensaje entonces se propaga a los gentiles. Lo que el Señor les está diciendo a ellos es que ahora mismo esta misión particular que ellos tienen no está incluyendo a los gentiles, ni siquiera a los samaritanos, ¿verdad? Que los samaritanos eran este pueblo que había, ¿verdad?, el reino del norte, que había caído primero y posteriormente se mezcló con muchos otros habitantes de otras naciones que fueron impuestas por la nación que los hizo cautivos y desembocó en esto que se conocen como los samaritanos, que eran muy despreciados de parte de los judíos. Juan, ¿verdad?, nos dice que no había trato entre sí, o sea, podía haber un trato comercial, el estrictamente necesario, pero realmente el judío no quería estar con un samaritano, no los consideraban personas dignas y mucho menos los consideraban como que realmente fueran de su propia nación, de su propio pueblo. ¿Por qué es esto así? Bueno, porque como les digo, es el patrón que vemos en el Nuevo Testamento. O sea, el Evangelio de Juan, por ejemplo, nos dice que Jesús, ¿verdad?, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, ese sentido del pasaje lo que está diciendo es que primeramente el Señor vino a los que se supone que tenían que haberle recibido como el Mesías prometido. ¿Quiénes eran? Pues de nuevo, los israelitas, la nación judía. Ellos serían los primeros que tenían que estar anticipando la venida del Mesías, pero no le recibieron. También hay otro pasaje, de hecho, que lo veremos eventualmente, si el Señor lo permite, en Mateo, que es en Mateo capítulo 15. Y vean cómo el Señor Jesús mismo también aplicó este patrón, o cómo lo enseñó. Porque no quiere decir que Jesús no llegó a salvar gentiles y a sanarlos. No, claro que el Señor lo hizo, ¿verdad? Podemos recordar que muchos que llegaron a Él realmente eran gentiles y el Señor igualmente les sanó. Y un caso que destaca es este de la mujer cananea. Mateo capítulo 15 dice lo siguiente, ¿verdad?
Versículo 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. No, claro que el Señor extendió misericordia y salvación a los gentiles, pero en la respuesta que le da a esta mujer vemos el patrón que le está dando a los apóstoles. Primeramente, yo los estoy enviando es a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de Israel. ¿Por qué? Porque aún dentro de los israelitas había pueblo del Señor. Esa era la realidad. Cuando nosotros llegamos al libro de los Hechos, vemos también que algo similar va ocurriendo. ¿Dónde es que primeramente predica Pedro y muchos son convertidos? En Jerusalén, ¿verdad? En el día de Pentecostés, y por un tiempo posterior así fue. Luego, ¿qué es lo que leemos en Hechos capítulo 8? Leemos que el evangelio llega a los samaritanos. Y luego, ¿qué es lo que leemos en Hechos capítulo 10? Leemos que el evangelio llega a los gentiles. Entonces vemos esa progresión. No está diciendo el Señor que es que no va a llegar el evangelio a los gentiles. No, es que en particular esta misión que le fue dado a los 12, esta primera misión, sí era para los de Israel. Ya ahorita ampliaremos más sobre esta misión, cómo se extiende. Por ahora simplemente es entender por qué el Señor les dijo esto. ¿Y qué mensaje tenían que predicar? El siguiente: y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. El reino de los cielos se ha acercado. Esta expresión ya la hemos estudiado varias veces también en el Evangelio de Mateo. ¿Qué es lo que significa el reino de los cielos o el reino de Dios, que es lo mismo? Significa ese gobierno particular de Dios en el corazón de su pueblo, en el corazón de los suyos. Porque Dios gobierna sobre todo, Él es soberano. En ese sentido, todo es su reino, podría uno decir. Pero cuando se habla del reino de Dios, estamos hablando de ese pueblo que voluntariamente se somete a lo que Dios prescribe. Ese es el reino de Dios ahora en el corazón de los hombres. Pero como vemos, dice: el reino de los cielos se ha acercado. Y esto es lo que también nos muestra a nosotros, lo que al menos en nuestro entendimiento teológico y particularmente escatológico afirmamos: que el reino de los cielos ya vino, pero no se ha consumado. O lo que también llamamos el ya, pero todavía no. Es esto que el Señor está diciendo. O sea, el reino de los cielos ya se acercó. O sea, ya el reino, de hecho, incluso en otros pasajes, Él dice: el reino de los cielos ya está en medio de ustedes. Pero también, como veremos, el Señor Jesús habla de que el reino de los cielos vendrá. Hablará de que llegará el día cuando Él venga para juzgar tanto a las cabras como a las ovejas. Que vendrá el día del juicio final. Es decir, en un sentido el reino de los cielos ya está, pero en otro sentido falta esa consumación. Falta que venga el juicio definitivo sobre los pecadores, sobre Satanás, para que el reino de Dios sea consumado. De hecho, todo el Sermón del Monte que estudiamos por varias semanas es caracterizando quiénes son aquellos que tienen entrada en el reino de los cielos, ¿verdad? Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, caracterizando quiénes son aquellos que tienen entrada al reino. El versículo 8 simplemente reafirma la autoridad que ya el Señor les dio en el versículo 1, ¿verdad? Porque en el versículo 1 leímos que les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. Y el versículo 8 nos dice: sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia.
básicamente, ¿qué es lo que les está diciendo el Señor? Hagan lo que yo he estado haciendo. Porque eso es lo que el Señor ha estado haciendo. Sanando enfermos, limpiando leprosos, resucitando muertos y echando fuera demonios. ¿Verdad? Hemos visto cuando expulsó a esa legión de demonios, ¿verdad? Y que los demonios pidieron ir al hato de cerdos, como este hato se precipitó. En el capítulo 9 vimos cómo el Señor resucitó a la hija de Jairo. O sea, todo esto que el Señor les está diciendo aquí, Él ya lo ha hecho. Y lo ha hecho muchas veces. Ellos tienen ejemplo de que el Señor así lo ha hecho. Y Él, de su gracia, les concedió esta misma autoridad. Los discípulos, y particularmente los 12, no podían cobrar por hacer esto. De gracia lo recibieron, den de gracia. Ustedes no tienen poder en sí mismos de echar en toda enfermedad, es porque yo les he dado esa autoridad. Ejerzan ese don según el Espíritu Santo les guiaba para hacerlo. No podían cobrar por eso. Quiere que se los sanes tanto. No, de gracia recibieron. Eso es lo que el Señor les está diciendo. O sea, hagan lo que yo he estado haciendo. El Señor no ha cobrado por nada de esto. Y es por la autoridad que Él les estaba dando que ahora lo podían hacer. Ahora, particularmente, cuando avanzamos en los versículos, vemos que no solamente los discípulos, y en particular estos 12, no podían cobrar por estos milagros. Era que en general estaban embarcados en una misión que era estrictamente en dependencia de la provisión de Dios. Porque vean lo que les dice, además, no se provean de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿En qué clase de viaje? Básicamente Jesús les está diciendo, Dios va a proveer por ustedes. Lo que ustedes necesitan les va a ser provisto. Uno no sale de viaje de esa manera, ¿verdad? Usted siempre, se lleva un dinero extra en caso de que me pierde la billetera, se me pierde la tarjeta, de tener como uno movilizarse, que hasta en los paseos a veces echa uno una mudada extra porque uno no sabe, ¿verdad?, que pueda ocurrirle ahí, que se le sució la ropa. Y el Señor les está diciendo, no lleven nada de eso. No lleven nada. Qué misión, ¿verdad?, más particular. Ciertamente destaca que Dios es su proveedor, pero el versículo 10 también da una pista de cómo era que Dios iba a dar esta provisión, porque dice, porque el obrero es digno de su alimento. Cuando ellos iban a entrar a una ciudad, lo que iba a ocurrir en general era que ellos llegaban, anunciaban el evangelio y alguien iba a abrir las puertas de su casa. Y esa persona que abría las puertas de su casa, evidentemente entonces les iba a proveer de alimento, les iba a dar posada. Para nosotros en nuestros días esto no parece tan común, pero era bastante común en estos días de que hubiera esa cultura de hospitalidad. ¿Por qué? Porque así como usted un día estaba recibiendo unos viajeros, pronto a usted le iba a tocar también ser un viajero y que alguien también le diera posada. Entonces reinaba en general como una cultura, podría decirse, hospitalaria, al menos, ¿verdad?, en el contexto judío, de entender de que uno abría las puertas de su casa para recibir a otros. Pero el Señor advierte que no necesariamente todos los iban a recibir de buena manera. Vea que dice el versículo 11, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí, hasta que salgáis. ¿Verdad? Es como les digo, ellos llegaban, anunciaban y podía ser que llegara alguien a ofrecer. Evidentemente, quien respondiera positivamente iba a abrir las puertas de su casa, pero pudiera ser que alguien, ¿verdad?, también los recibiera con otras motivaciones, o que ellos pensaran que esa persona que les estaba ofreciendo que realmente era una persona que se había mostrado receptiva y al final no fuera así. Porque dice, si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ellos. Es decir, había una bendición en general. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y no solamente eso, podía darse el caso que nadie incluso los recibiera. Y si alguien no os recibiere ni oyere vuestras palabras,
salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Pero vean a quién se lo están haciendo. Se lo iban a hacer a ciudades donde se supone de nuevo que tenían que haber sido recibidos, porque era a los judíos que estaban siendo enviados. Pero este acto de sacudirse los pies, los judíos lo hacían, ¿saben qué? ¿En qué ejemplos o en qué casos? Por ejemplo, cuando salían de una ciudad samaritana, de una ciudad gentil. Iba el judío por alguna necesidad, tuvo que caminar por ahí. Al salir de la ciudad se sacudía, porque no quería llevar, ¿verdad?, como entendían ellos, ninguna inmundicia. Entonces se sacudían el calzado. Pero ahora son los discípulos que han recibido ese mandamiento de los mismos judíos. O sea, el que no escuchara las palabras del evangelio del reino de Dios era indigno. Pero esto no era simplemente un acto simbólico, como dando a desentender: me recibieron muy mal aquí no vuelvo. Si usted sigue leyendo, ¿qué es lo que encuentra? Palabras de juicio. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. No era trivial rechazar el mensaje del evangelio del reino de Dios. Sodoma y Gomorra usualmente aparecen en varios pasajes como ciudades que fácilmente uno puede relacionar con el pecado. Ahora, en general, yo creo que aquí todos conocemos obviamente que fue la ciudad de Sodoma y de Gomorra, que nos cuenta en Génesis 19, cómo Dios envió ángeles para que ejecutaran el juicio, cómo solamente Lot y sus hijas al final fueron salvos de la destrucción que vino a ese lugar, cómo Abraham oró, ¿verdad, Señor? Pero si hubiera tan solo tantos justos. Y aún así la destrucción llegó para esta ciudad. Pero Jesús, ¿verdad?, nos lleva bien nuestra atención para que nuestra mirada no se ponga siempre solamente en otros. Porque eso es fácil. Pensar, no, es que Sodoma merecía ese castigo, Gomorra merecía ese castigo. Pero el Señor está diciendo, sí, ellos serán castigados. Pero aún en el infierno mismo, la manera en que se sufrirá y la manera en que será el castigo no será igual para todos. El Señor está diciendo que habrá un castigo más terrible para aquellos que, habiendo escuchado el evangelio predicado, escuchando que el Mesías ya ha venido, que Dios ya ha provisto el Redentor que había prometido, lo menosprecian. En general, como les digo, esto es una breve pasada por encima de estos versículos. Vamos entonces a aplicar un poco lo que hemos leído. En primer lugar, como vemos entonces, a los discípulos se les dio una misión que estaba orientada solamente ¿a quiénes? A los mismos judíos. Pero el Señor no se iba a quedar con esta única misión. De hecho, ¿cómo concluye el Evangelio de Mateo? Vamos a Mateo capítulo 28. Es un pasaje muy conocido. Mateo 28, vamos a leer desde el 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿A dónde los envió? A todo el mundo. A todo el mundo a ser discípulos. Como vemos, ya no estaba entonces esta limitación. No vayan a los gentiles, no vayan donde los samaritanos, vayan solamente donde los judíos. No, ahora el Señor está diciendo, vayan a todo el mundo. Nosotros no tenemos la misma misión que le fue dada a los 12 apóstoles. Nosotros tenemos la misión que ya luego el Señor dio a toda la iglesia. Nosotros tenemos la misión de ser discípulos a todas las naciones.
El énfasis está, de nuevo, en el hacer discípulos. Y ese hecho de ir a las naciones, pues como una consecuencia o medio de el hacer discípulos. ¿Por qué lo digo de esta manera? Para enfatizar en esta noche. Bueno, porque a veces también en algunos círculos se da a veces mucha presión, puede decirlo uno, como hasta incluso querer generar un sentimiento de culpabilidad en las personas, en especial en la población más joven, de que si no están considerando el ser misioneros, o sea, que verdaderamente no están siendo buenos cristianos. Pero es que el énfasis no recae en el hecho de ir a todas las naciones. El hecho cae en el hacer discípulos. Si usted no está haciendo discípulos aquí, si usted no está predicando el Evangelio en el lugar que el Señor le ha puesto, ¿qué le hace pensar que será diferente si usted estuviera en otro lugar? La misión que nosotros tenemos es alcanzar primeramente a los que el Señor ha puesto en nuestra vida diaria. A esos son. Por eso, como les comentaba en el tiempo previo al estudio, o sea, nosotros necesitamos poder a veces redimir esas conversaciones que pueden parecer triviales o que la gente prefiere hablar de otros temas, pero no quieren ser enfrentadas con la verdad de Dios. Y debemos ser valientes y debemos pregonar este mensaje del reino de Dios. Pero las buenas noticias son buenas noticias porque precisamente hay una realidad sombría, una realidad acerca de nuestro pecado que las personas deben escuchar, porque si no, entonces no van a saber por qué las buenas noticias son buenas noticias. Nosotros ya no tenemos esta autoridad que el Señor dio a los 12 de echar enfermedades, de echar demonios. De nuevo, es eso espectacular donde a veces algunos quieren poner su atención de que si las jornadas de sanación que hace por allá, que si allá echar un demonio, que si tal lugar estará poseído. Pero eso no es el énfasis. Ahora, la misión que el Señor nos da a nosotros como tal es el de hacer discípulos. ¿Y cómo se hacen discípulos? No se hace por medio del despliegue de grandes milagros, aun si fuera que el Señor nos hubiera dado a nosotros también esa autoridad. Sino, ¿qué es lo que dice ese mismo versículo? Hacer discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles. Es por medio, de nuevo, de la exposición de la palabra de Dios. Eso es lo que las personas necesitan escuchar. Y eso es lo que un verdadero discípulo de Cristo hace. Porque, de nuevo, esto lo he dicho varias veces, discípulo, aquel que aprende. Usted dice que es un seguidor de Cristo, ahora que a veces también se entiende discípulo como seguidor. Sí, está bien. Usted sigue a Cristo, pero ¿qué significa que lo sigue? Significa que lo está siguiendo como maestro. Y que usted es el aprendiz. Que usted es el que está constantemente yendo a la palabra para ser instruido por el Señor. ¿Y cómo lo hace el Señor? Bueno, obviamente, por las lecturas y oraciones personales, pero de nuevo en el contexto de la iglesia. Ahí es donde nosotros somos hechos discípulos, ahí es donde el Señor nos enseña semana tras semana. Entonces, no tenemos la misma misión de los 12, sino que tenemos la misión global que ya luego el Señor da al final del Evangelio de Mateo. Pero de nuevo parece que algunos prefieren ignorar esa comisión más clara que el Señor dio ahí y pensar que estas comisiones que el Señor dio a los 12 son las que más bien deben de estar vigentes hoy. Y por eso muchos quieren poner el énfasis en la expulsión de demonios, en las sanaciones, pero eso no. Esto fue dado solamente a estos hombres. Nosotros tenemos ya la revelación completa de qué es lo que realmente, como testigos de Cristo, debemos hacer. También podemos ver que Dios provee. Una vez más, no tenemos este mismo encargo del Señor para nosotros. Nosotros no estamos mandados a que vayamos ahí por el mundo, ¿verdad? Salir sin nada, sin ser responsables en trabajar y proveer por nosotros mismos. Pero la realidad sigue siendo que Dios provee para nosotros cada día. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da las fuerzas para trabajar. Él es el que ha utilizado a muchas otras personas que yo ni siquiera sé de su existencia para que yo tenga sobre mi mesa lo que Él me ha dado. Eso sigue siendo así todos los días. Pero ¿qué pasa? No solemos recordarlo, no solemos
tomar el tiempo para reconocerlo de esa manera y dar apropiadamente las gracias a Dios de que es así. La ropa que yo tengo, el techo donde yo vivo, la comida que también cada día me es dada, yo la tengo del Señor. El que tenga los medios para transportarme, eso es el Señor el que lo da. Pero de nuevo, volviendo a ese énfasis particular con que termina el versículo 10, dice, porque el obrero es digno de su alimento. En particular, el obrero del Señor, los que predican su palabra, deben ser apreciados por el pueblo del Señor precisamente por esa misma labor. Lamentablemente, de nuevo, por el pecado, por iglesias que no son iglesias, el concepto que las personas tienen a veces del pastor es aquel aprovechado, ¿verdad? Que es un vagabundo y que solamente está en la iglesia para vivir a costa de otros, ¿verdad? Pero lo que el Señor establece con claridad es que esa es una labor digna. El obrero es digno de su salario. También dice Pablo, ¿verdad? Citando el Antiguo Testamento y citando palabras de Lucas. El obrero es digno de su salario, ¿verdad? No ponga bozal al buey que trilla. Nosotros como pueblo del Señor debemos apreciar la labor pastoral. Si usted pertenece a una iglesia, y si es cristiano debe pertenecer a una iglesia local, debe entender que eso es parte de lo que uno también reconoce como provisión del Señor. Así como el Señor me da a mí el dinero, el techo, la comida, el alimento, también me ha dado una iglesia donde yo soy instruido, donde soy enseñado, donde soy pastoreado. Y que por tanto, en respuesta a eso, yo voy a reconocer que esa persona es digna de su alimento. Ahora, la realidad obviamente es diferente para muchas iglesias y no todas las iglesias pueden sostener a sus pastores a tiempo completo. Pero eso es otra cosa. Lo que tiene que haber es esa disposición a reconocer a aquellos que sirven en medio de nosotros. Pero no nos quedemos solamente en ese punto, porque llama la atención, como les decía, que este pasaje da por entendido una cultura de hospitalidad, que usted llegaba a un lugar y alguien iba a abrir las puertas de su casa. Y eso de nuevo tiene que también entenderse a la luz del Evangelio en el pueblo cristiano, que nosotros abramos las puertas de nuestras casas. Ahora, solamente los miembros de la iglesia, no, también los pastores incluso. Llama la atención, ¿verdad?, que cuando Pablo da los requisitos para el obispado, él le dice a Timoteo que el obispo, ¿verdad?, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Es un mandamiento para todos, que no hace distinción. O sea, más bien debería ser conocido, ¿verdad?, el siervo del Señor como uno, que usted también puede llegar donde Él. O sea, que las puertas ahí están también abiertas. Entonces, si el Señor me ha provisto a mí, ¿tengo yo para poder recibir a otros en mi casa? Sí. Esto no habla de cantidades, de comodidades. Somos a veces nosotros los que nos ponemos reglas ficticias para no recibir a otros en nuestra casa, como que si no tuvieran las condiciones. No, lo que usted tiene es lo que el Señor le ha dado. Comparta lo que el Señor le ha dado con otros. En tercer lugar, la responsabilidad de todos nosotros cuando escuchamos el Evangelio. Sacudid el polvo de vuestros pies. Hay un ejemplo concreto que nosotros tenemos en el libro de los Hechos. Vamos a Hechos capítulo 13.
Hechos 13, versículo 49. Perdón, versículo 48, para tener el contexto más amplio. Pablo y Bernabé están predicando en Antioquía de Pisidia. Los judíos el primer día parece que escucharon de buena gana, pero al segundo día como que ya no, y se arma un problema. De hecho, entonces, para que tengan todo el cuadro, mejor vamos a leer lo que sucede el siguiente día. Versículo 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí que nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Ven lo que ocurre? La palabra del Señor está siendo predicada, personas creen, pero hay unos que no quieren que Pablo y Bernabé sigan predicando el Evangelio, hacen lo que tienen que hacer para echarlos, pero Pablo se sacude el polvo de sus pies. Juicio para estos hombres. Juicio. Vean las palabras que Pablo les dice, o sea, ustedes se juzgan, ¿verdad? Como que no son, perdón, voy a leer de nuevo la expresión que él usa. Y no os juzgáis dignos de la vida eterna. Ustedes están desechando este mensaje. Este mensaje ustedes dicen no es para ustedes. Ustedes están en otro nivel. Y así muchos rechazan el mensaje. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Bueno, en primer lugar, si somos cristianos, anunciar a otros el Evangelio, ¿verdad? Como hemos visto. La respuesta no está en nosotros. Hay unos que creerán, como hemos leído aquí, creyeron los que estaban ordenados para vida eterna, otros rechazarán. Pero lo que quiero enfatizar es también la responsabilidad de todos aquellos que escuchan el Evangelio. O sea, todos los que estamos aquí, semana tras semana, estamos en la iglesia escuchando el mensaje de Dios. Cada vez que estamos aquí en el estudio y se expone el Evangelio, lo que estamos en un sentido, si no creemos o si rechazamos este mensaje, aun si a pesar de que al inicio nos mostramos receptivos, como sucede en este capítulo 13 de Hechos, la primera vez bien, pero el siguiente día de reposo ya no, rechazaron. ¿Qué es lo que viene? Juicio. Y cuanto yo más escuche, en un sentido estoy siendo más responsable. Por eso es que Jesús dice, será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra. ¿Cuánto escuchó Sodoma y Gomorra del Evangelio? Nosotros sabemos que nos dice Pedro que Lot afligía su alma viendo la iniquidad de estos hombres. ¿Cuánto les habrá hablado Lot o demás? Eso serían conjeturas. El juicio vino. Eran pecadores. Y Dios nunca hace injusticia. El juicio sobre Sodoma y Gomorra fue un juicio completamente justo. Pero lo que Jesús dice, y lo va a volver a enfatizar en Mateo, y ustedes lo verán conforme avanzamos en los capítulos, es que todos aquellos que fueron testigos de los milagros de Jesús, y todos aquellos que escucharon el mensaje del Evangelio y del reino de Dios, al rechazarlo, estaban acumulando para sí
mayor ira. Una ira que será por toda la eternidad. ¿Y qué nos hace pensar a nosotros que es distinto para nosotros en este momento? Todo lo contrario, más bien, con muchísima razón, somos más responsables. ¿Por qué? Porque ya no tenemos solamente el mensaje del Antiguo Testamento, tenemos el mensaje completo de la palabra de Dios. Tenemos registradas las palabras ciertas de Jesús que dijo: será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra. Pero no, como les decía en el tiempo previo, muchos prefieren decir que les asustan muchas otras cosas, pero no temen el temible y terrible castigo para todo aquel que, escuchando de que hay un Dios que es santo y que está airado contra el pecado, no le temieron. Que todos aquellos que, escuchando que este Dios justo y santo es también un Dios misericordioso, que ha provisto en el Hijo la salvación, para que todo aquel que en Él cree le es perdonado todos sus pecados, que escuchando esas palabras dicen: no lo quiero, rechazan al Hijo, más responsables, más juicio. ¿Por qué? Porque han pisoteado el mensaje de salvación. Sí va a ser más terrible para los que escucharon y rechazaron a los 12. Sí es más terrible para aquellos que escucharon a Pablo y lo rechazaron. Más terrible es también para nosotros, que tanto hemos escuchado, si lo rechazamos. Finalizo diciendo que esto que hemos leído también nos apunta de otra manera al mensaje del Evangelio. Iniciábamos viendo que el Señor decía: vayan solamente a los judíos, no vayan a los samaritanos, no vayan a los gentiles. Pero luego la misión que el Señor da al final de Mateo, ¿cómo es? Vayan a todo el mundo. ¿Cómo es esto posible? Bueno, también el Nuevo Testamento nos dice cómo es posible. Efesios capítulo 2 nos dice que Jesús hizo la reconciliación entre los dos pueblos, de manera que de los dos pueblos hizo uno solo. Hizo la paz, hizo la reconciliación. Ese es el poder transformador, que de personas que naturalmente no podrían compartir, ahora son vistos como un solo pueblo. ¿Por qué? Por ese mismo poder salvador y transformador del Evangelio. Esto nos recuerda ahora lo de la ocasión anterior, viendo cómo también podía estar en ese grupo de los 12, estaba un cobrador de impuestos y estaba uno que fue en su vida previa también un celote, ¿verdad? Uno que más bien quería ligarse a todo lo que tenía que ver en el imperio. ¿Cómo podían dos personas que parecían haber tenido ideologías tan distintas ser ahora personas afines? Por el poder del Evangelio. Ese es el poder para salvación del Señor, que realmente nos hace nuevas criaturas, que realmente nos transforma de tal manera que nosotros podemos dejar atrás todo lo que caracterizó y dominó nuestra vida pasada. Creamos ese mensaje, creamos que verdaderamente en el Señor hay salvación, y no seamos más bien tardos para oír, y no tengamos por poca cosa el juicio que el Señor anuncia para todos aquellos que rechazan su salvación. Vamos a orar.